Supercrack Estrella presenta. Este video contiene spoiler de la película Ellos viven, nosotros dormimos. Ellos viven, nosotros dormimos. ¿Alguna vez has pensado que quienes están convirtiendo este planeta en un cubo de cemento, quienes nos infectan con la ansiedad del consumismo, quienes canjean la salud de la naturaleza por la prosperidad de sus chimeneas, quienes nos convencen que hacernos viejos es un problema más preocupante que seguir siendo ignorantes, son en realidad alienígenas? Solo a una raza de otro planeta no le importaría arruinar este, y menos aún si lo hace por negocios. Viendo televisión en los 80s, John Carpenter encontró inspiración para el mejor relato de conspiración salido de la ciencia ficción, They Live Ellos Viven, 1988. ¿Dónde estaban metidos los reptilianos? Si algo aceptan todos los partidarios de esta exopolítica es que las susodichas criaturas escamosas que nos controlan son de origen extraterrestre y llevan pululando por nuestro planeta muchos años. Por lo tanto, nuestra primera reacción sería acudir al registro de casos OVNI y contabilizar el número de encuentros entre testigos humanos y reptiles, supuestamente llegados de otros mundos, que se han producido. Pero, justo al realizar dicha consulta es cuando asistimos a la primera sorpresa. Hasta los años 90 del siglo pasado, la presencia reptiloide en la casuística ufológica era extremadamente anecdótica. Como ya subrayara el investigador Martin S. Kottmeyer en su artículo Reptoid Fever, es cierto que se conoce un cierto número de encuentros con hombres lagarto a lo largo de los años, sin conexión evidente con los ovnis. También se conocen bastantes casos donde la entidad descrita incorpora algún rasgo aislado que podría calificarse de reptiliano, pero que por lo demás parece pertenecer a una categoría diferente, sean los grises, los mongoloides o a las mezclas exóticas. Se puede ofrecer un listado de apenas 30 casos de encuentros ovni y abducciones, debidamente referenciados, que representaría el mínimo, estrictamente hablando. Kottmeyer fundamenta su opinión sobre una serie de datos precisos. Por ejemplo, Thomas E. Bullard publicó en 1987 dos gruesos volúmenes en los cuales recopilaba unos 270 casos de abducciones acaecidas hasta 1985. Fue un estudio ejemplar, sistemático y que marcó un hito en la investigación de esta disciplina. Pues bien, entre sus más de 600 páginas solo había una abducción que contara con la presencia de un ser reptiliano. Un año después de esta publicación del libro del señor Thomas E. Bullard en 1987. Llegó la película de They Live Ellos Viven, 1988. Donde se hacía oficial de manera encubierta la nueva era reptiliana. Ellos se convertían en seres oficiales para poder hablar de ellos. El mundo empezaba a descubrir a estos seres. Pero solo los seres con una mente abierta. Aquellos como los vídeos de conspiración que se ponen las gafas de sol para ver la realidad Matrix. Los vídeos de conspiración somos como las gafas de sol que se pueden ver en la película. Otro indicio mencionado por Kottmeyer transcurrió el año 1992, durante una reunión celebrada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, para abordar el fenómeno de las abducciones. Allí también se puso la cuestión reptiliana encima de la mesa. A uno de los expertos convocados, John Carpenter, el director de la película Ellos Viven, el que hizo oficial a nuestra vista todo este tema, se le preguntó por el porcentaje de alienígenas con morfología reptiloide que había recogido en su trabajo de campo. Carpenter respondió que la proporción rondaba el 10%. Instantes después, el propio Carpenter quiso comprobar el grado de popularidad que tenían este tipo de extraterrestres, así que inquirió al público acerca de cuántos de los presentes habían oído hablar de los reptilianos y levantaron la mano, aproximadamente, la mitad de los que conocían a los alienígenas con fisionomía nórdica. Con toda seguridad, hoy día, 20 años más tarde, se invertirían claramente estos porcentajes. A su vez, Bullard, durante esa misma reunión en el MIT comentó que, tras consultar a 9 investigadores sobre esta materia, 3 de ellos le manifestaron que no tenían archivado ningún caso con intervención de reptilianos o insectoides. En cambio, 5 de los ufólogos estimaban la presencia de dichos seres entre un 1% y un 10% de sus pesquisas, mientras que únicamente un investigador elevaba la cantidad hasta el 25%. Por consiguiente, de una manera o de otra, a comienzos de los años 90, la cuota de reptiles en el imaginario alienígena era muy reducida y el conocimiento popular de su presunta existencia se situaba, asimismo, a la par. Entonces, ¿qué cúmulo de circunstancias ha convertido a los reptilianos en la especie extraterrestre más famosa y dominante en nuestro planeta? Stringfield y sus humanoides con piel de reptil. Los años 80 del siglo pasado fueron el período clave para la eclosión reptiliana.
Durante esta década discurrieron en paralelo una serie de informaciones de corte ufológico y conspirativo, combinadas con determinados éxitos mediáticos de la ciencia ficción. Ambos fenómenos se fueron retroalimentando e interactuando entre sí, lo que generó una predisposición de ánimo y una receptividad popular hacia estas criaturas verdes como nunca antes se había tenido. Pero este proceso, al principio, transcurrió relativamente despacio. Por ejemplo, ni siquiera el reptiliano era un tipo habitual entre los restos de extraterrestres que se decía que estaban en manos del gobierno estadounidense. Por ejemplo, el ufólogo Leonard Stringfield, especializado en presuntos ovnis estrellados, afirmó manejar fuentes militares reservadas, conforme a las cuales, el ejército norteamericano había recuperado diferentes cadáveres de tripulantes de platillos volantes. Durante toda la década, Stringfield se dedicó a publicar informaciones sobre autopsias realizadas en secreto a los cuerpos de dichas víctimas accidentadas. El balance de sus pesquisas describía unos humanoides todavía muy influidos por la morfología del alien de tipo gris. Por ejemplo, un caso que este ufólogo denominó como A6A7, dentro de su clasificación personal, le permitió ponerse en contacto durante 1978 y 1979 con personal médico oficial que había examinado meticulosamente los restos de dos alienígenas recuperados de su nave estrellada en Nuevo México el año 1962. Como rasgos destacados, Stringfield señaló que medían entre 3 y 5 pies de alto, dependiendo de la fuente consultada. Unas 40 libras de peso, con dos ojos rasgados de tipo oriental o mongoloide sin pupilas, la cabeza más grande en proporción al cuerpo y sin cabello de ningún tipo, sin lóbulos en las orejas, la nariz apenas sobresalía, una boca pequeña sin labios ni dientes, brazos alargados y terminados en unas manos de 4 dedos sin pulgar, piernas cortas y finas, sin aparentes órganos reproductores, pero al llegar a la descripción de la piel es donde asoman los primeros rasgos reptilianos. La piel no es verde. Algunos afirman que es amarillenta, bronceada, marrón o gris rosácea, y uno dijo que parecía casi gris azulada bajo las luces del congelador. En dos casos, los cuerpos estaban carbonizados hacia un marrón oscuro. La textura es descrita como con escamas o reptiliana, y extensible, elástica o móvil sobre músculos lisos o tejido esquelético. Ningún músculo estaba estriado. No había transpiración, ni desprendía olor corporal. En noviembre de 1979, un dato adicional fue remitido por la autoridad médica acerca de la naturaleza de la piel alienígena. Bajo el microscopio, me dijeron que la estructura del tejido tenía forma de malla, o como la red de una cuadrícula de líneas horizontales y perpendiculares. Esto aclara una referencia anterior que describe la piel de la entidad como de reptil, porque esta nueva información sugiere que la textura de la piel es granular como la del lagarto, la iguana o el camaleón, al menos para un tipo de humanoide alienígena. La dulce movida reptiliana de los 80. Por aquel entonces, se incorporaron a esta corriente conspirativa las informaciones sobre presuntos enclaves subterráneos norteamericanos cedidos a los extraterrestres como Dulce en Nuevo México, u otros donde se guardaba y experimentaba con tecnología alienígena como el Área 5110. Así, el empresario e ingeniero electrónico Paul Frederick Bennewitz interceptó unas supuestas comunicaciones entre una nave espacial extraterrestre y un centro secreto en los alrededores de Albuquerque. Desde 1982, Bennewitz comenzó a difundir sus averiguaciones y, en 1988, escribió un informe titulado Proyecto Beta, donde acabó consolidando la creencia de que, en el subsuelo de Dulce, había al menos 7 niveles o plantas donde convivían humanos y hasta 2000 aliens en perfecta armonía, desarrollando proyectos variados que incluían manipulación genética, abducciones, implantes para controlar la mente y la mutilación de ganado con fines experimentales. Y es aquí donde tenemos que volver a la película de 1988, el mismo año donde se escribió un informe titulado Proyecto Beta. El mismo año que se estrenó la película de John Carpenter, They Live Ellos Viven, porque en la película se pueden ver estos enclaves subterráneos. En la película el personaje que compuso Carpenter, a partir de largas conversaciones, compartía los mismos traumas juveniles que su intérprete: maltrato doméstico y vida callejera. Es así como Nada, llamada así por su insignificancia para el mundo que lo margina, llega a Los Ángeles en busca de empleo como obrero de construcción. Como no tiene dónde dormir, otro obrero, Frank, interpretado por Keith David, que había destacado en La Cosa, lo lleva a un barrio de casuchas improvisadas donde malviven otros homeless. Allí, mientras un grupo ve la televisión, Nada observa que la señal es interrumpida por la imagen de un hombre que los exhorta a despertar.
Durante la interferencia las personas se quejan de dolores de cabeza que solo desaparecen cuando la señal y el programa de modas son repuestos. Nada encuentra, en los alrededores, el lugar desde donde se hicieron esas transmisiones. Allí un cartel reza: ellos viven, nosotros dormimos. Nada no puede hacer más averiguaciones porque poco después llega a la policía con tanques y helicópteros para barrer con todo. Nada logra huir llevando consigo una caja que encontró en la guarida de los revolucionarios. Pero para su decepción lo que encuentra en la caja son gafas de sol. Se lleva un par, se los prueba y percibe la realidad de una manera completamente distinta. Al andar por la calle, las gafas le muestran a Nada que donde hay un cartel publicitario sobre viajes al Caribe en realidad dice cásate y reprodúcete, o donde está impreso un mensaje político, simplemente contiene la palabra obedece. Cada cartel transmite una orden maquillada por la publicidad. Pero la peor sorpresa está por venir. En un puesto de periódicos se lleva el susto de su vida al toparse con un hombre de facciones cadavéricas y ojos saltones. Se trata de ellos, una suerte de alienígenas que si no fuera por aquellas gafas, Nada los tomaría por humanos corrientes. Pronto se da cuenta que las calaveras están en el poder. Son los políticos, los conductores de televisión, la gente elegante, los banqueros. Encolerizado con el capitalismo marciano, Nada decide resolver las cosas por la fuerza. Las calaveras ya se dieron cuenta de su capacidad de ver, pero él les responde a balazo limpio. Va en busca de Frank para hacerlo partícipe de la verdad detrás de las gafas, pero este se resiste de manera tal en la escena más famosa de esta película. Una lucha extenuante de 5 minutos entre el vidente y el que se opone a ver. Para algunos esta escena es una metáfora de cuánto nos puede costar romper con una mentira de la que dependemos para vivir, para otros es el afán de Carpenter de sacar provecho a su luchador profesional y dirigir su propia escena de pelea. De una manera u otra, finalmente Nada logra que Frank se calce las gafas y obtiene un aliado. Ambos están hasta la coronilla de ser los peones de aquellas calaveras y van en busca de los rebeldes que crearon las gafas. El objetivo de desenmascarar a los extraterrestres parecerá totalmente descabellado, pues su control funciona a la perfección e incluso los humanos en su mayoría se sienten confortables con la situación. Taylor es un film brillante. Carpenter lamentó el fracaso comercial del film, afirmando, quizá con despecho, que el público que va en masa al cine no le gusta ser iluminado. Sin embargo, años después Taylor obtuvo el estatus de film de culto. No es para menos. Estamos frente a una película narrada con gran destreza y cuyas reflexiones sobre la percepción y su manipulación para perpetuar el sistema resultan hoy terriblemente actuales. En esa recreación de realidades virtuales, Taylor recibe influencia de un fenómeno de los 80s, la aparición de los videojuegos. Sin embargo, en este caso la percepción lograda a través de un artilugio tecnológico, una consola, un monitor, unas gafas, nos acercan a una verdad inalcanzable para el ojo desnudo. Y, como en los videojuegos, una vez dentro de esta realidad paralela las valoraciones morales quedan abolidas. Por eso vemos a Nada descargar sin culpa su arma contra los alienígenas con los que antes compartía la acera. Algunas secuencias de acción parecen el sueño de un joven que descarga su furia contra el mundo decapitando monstruos digitales. Un aspecto llamativo de la conspiración reptiliana es que, buena parte de su auge, procede, paradójicamente, de quien más la ha refutado: la ciencia. Entre el registro fósil de los dinosaurios hacía tiempo que los paleontólogos pusieron su atenta mirada en el Troodon Stenonychosaurus. A diferencia del resto de sus congéneres de especie, el Troodon medía unos 2 metros de largo, tenía el tórax como un ave y miembros delgados que insinuaban una rápida movilidad. Pero lo más característico de su anatomía estaba en que era bípedo y con acentuada posición erecta. Los ojos disfrutaban de una visión binocular y casi del todo frontal, lo que les habría permitido percibir profundidad. Además, su cerebro resultaba proporcionalmente más grande y complejo que el de los otros saurios. De hecho, tenía abundantes circunvoluciones encefálicas, presunto signo de inteligencia superior, conciencia y quizás capacidad de comunicación. Todo este cúmulo de rasgos morfológicos tan prometedores llevó a interrogarse acerca de cuál habría sido la evolución del Troodon de no haberse extinguido súbitamente hace 65 millones de años con los demás dinosaurios. El biólogo Dale Russell aceptó el reto de esta especulación y diseñó, en 1982, el dinosaurido que pudo haber sido y no fue. Su recreación fisiológica se asemejaba a un humanoide escamoso, calvo, sin orejas ni cola, porque ya no la necesitaría para equilibrarse.
También el cuello se acortaría a dimensiones humanas para distribuir mejor el peso y bajo este aspecto fue esculpido por Ron Seguin. La escultura de Russell y Seguin alcanzó una fama espectacular. Terminó reproducida inmediatamente en diferentes medios de comunicación y con variaciones curiosas. Parcialmente vestido, con una lanza en la mano o leyendo el periódico. Había calado en la opinión pública como una criatura con evidente potencial civilizador. Una especie que, de haber sobrevivido, habría competido con el hombre en el dominio de la Tierra desde la inteligencia. De poco valió que Russell insistiera, una y otra vez, que su predicción biológica no era más que un puro entretenimiento. La trayectoria real del Troodon podía haber seguido una suerte evolutiva imprevisible y muchas de las particularidades atribuidas fueron absolutamente arbitrarias. Sin embargo, en el contexto y proliferación extraterrestre de los años 80, aquella figura, sugerida nada menos que por la ciencia, daba visos de realidad a una especie reptiliana en nuestro planeta o en cualquier otro. Una estirpe de humanoides lagarto capaces de generar cultura y tecnología. Teniendo en cuenta que, con respecto al ser humano, nos llevarían una ventaja de varias decenas de millones de años, ¿acaso no podrían haber alcanzado una civilización superior a la nuestra con tanto tiempo a su disposición? Esta posibilidad, sin ningún fundamento científico ni evidencia empírica de base, fue aprovechada por numerosos teóricos de la conspiración alienígena para dar mayor credibilidad a sus planteamientos y justificar los abundantes testimonios orales a los cuales daban pábulo en sus escritos sin verificar las fuentes. Por último, llegó la ciencia ficción e hizo el resto. La década de los 80 fue la época de las historias protagonizadas por reptiles cósmicos como la famosa serie de televisión V de 1983 o la película Enemigo Mío de 1985. En cuanto al cómic, el manual oficial del universo Marvel menciona 19 razas reptilianas. El segundo tipo, solo por debajo de las 91 razas de humanoides y semihumanoides que son las predominantes. Al final de esta década, los reptiles habían invadido la mentalidad e imaginación popular. Para muchos estos seres reptiles son los ángeles caídos de la Biblia, los demonios de toda la vida. Ellos viven. Nosotros dormimos. Un hombre normal y corriente encuentra por casualidad unas gafas de sol con las que descubre que entre los humanos cohabitan extraterrestres y cómo estos los han convertido en sus esclavos mediante mensajes subliminales. El protagonista intentará por todos los medios hacer despertar a la humanidad de su condición. El origen de la película lo encontramos en una interesante historia corta titulada 8 O'Clock in the Morning, escrita por Ray Nelson y que fue publicada en The Magazine of Fantasy and Science Fiction en 1963, la historia de un hombre que tras despertar de una sesión de hipnosis descubre que toda la humanidad ha sido hipnotizada por una raza alienígena que la manipula a su antojo y solo tiene hasta las 8 de la mañana del día siguiente para resolverlo. Dicha historia fue adaptada en formato cómic por Bill Wray en 1986, con el título de Nada, publicada en el número 6 del cómic de antologías Alien Encounters bajo el sello Eclipse Comics. Fue la versión cómic la que conoció Carpenter y decidió comprar los derechos tanto del relato como del cómic y realizar su adaptación al cine. Los alienígenas protagonistas son la cara de los problemas de la sociedad, aquellos que nos rodean, pero que no somos capaces de ver. Ellos son la sociedad de consumo, el capitalismo a toda costa, la dependencia de la televisión y la manipulación política. Gracias a ideas como esa están vivos, se convierte en ciencia ficción de la buena, esa que nos habla de cosas trascendentales mediante una excusa o argumento fantástico, aquí regado también con grandes dosis de sarcasmo, mala leche y diversión. Carpenter nos coloca las gafas de sol de Nada para que veamos una película de ciencia ficción clásica, como las que ya no se hacen ese blanco y negro ocasional. Ese blanco y negro que aparece en la película de The Ring, el blanco y negro representa el antimundo, en la película de The Ring, lo vemos en escenas como el pozo de donde sale la niña demonio. El antimundo lo vemos en blanco y negro y está en otro plano existencial dentro del nuestro 3D. Los colores blanco y negro en las dimensiones de Pokémon. No es broma, a la élite le encanta contarnos estos secretos con películas y también dibujos. Este antimundo en blanco y negro se puede ver en las dimensiones de Pokémon, las dimensiones alternas. Como todos sabemos, vivimos en un espacio tridimensional, es decir, está conformado por 3 dimensiones que son las de alto, largo y ancho. A pesar de esto, aunque tengamos alto, largo y ancho, necesitamos tiempo, el que nos permite movernos en un determinado momento.
Esta dimensión junto a la del espacio, se relacionan y forman el espacio-tiempo. La teoría de la cuerda nos indica que existen 11 dimensiones, aunque eso no significa que no podamos descubrir la existencia de otras más en el universo. Lo que más me llamó la atención es la dimensión de los mundos alternos, que algunos consideran como otra dimensión, mientras que otros la ven como parte de la dimensión del tiempo. Se cree que pueden existir otros mundos o personas con vidas muy parecidas a las nuestras, mientras que también se tiene la creencia de que esto ocurra fuera de nuestro universo, es decir, es probable que otras dimensiones estén en otros universos. Ahora, vamos a hablar de Pokémon. Si bien, he hablado de esto con anterioridad, pero es mi deber explicar todos los cabos sueltos y demás detalles para facilitar la lectura antes de profundizarnos en las dimensiones. Lo principal es tocar el tema de la cronología. Con cronología nos referimos al orden en que suceden las cosas, por lo que debemos dejar en claro que en Pokémon también es importante la cronología. Curiosamente, el orden no es el de la publicación de los juegos, sino que es el siguiente. Pokémon rojo, verde y azul van al mismo tiempo que rubí y zafiro, luego le siguen oro y plata junto a diamante y perla. La cosa no terminó aquí, ya que, luego le sigue solo Pokémon blanco y negro, sin ninguna otra entrega para que luego vengan sus secuelas blanco 2 y negro 2 al mismo tiempo que X e Y, terminando con Pokémon Sol y Luna. Si aplicamos la teoría de las cuerdas al universo de Pokémon, podemos concluir que existen las mismas dimensiones que todos conocemos, pero luego entra la dimensión de los mundos paralelos. Si bien, no solo es una dimensión paralela, sino que son varias y hasta pueden parecer espejos y hasta afectar a otras. Muchos han teorizado sobre la existencia de dimensiones paralelas en Pokémon, y después de indagar y pensar mucho, debo decir que concuerdo con varios principios de esta teoría. Primero, hablemos de estas 3 dimensiones alternas en el mundo Pokémon. La primera comienza con los juegos de la primera generación, es decir, la aventura de Red en Kanto, para que luego nos pongamos en los zapatos de Gold, continuando la aventura unos años después hasta encontrarse con Red. Luego de esto, se desconoce lo que pasa en esta dimensión. Ahora viene la segunda dimensión, la que algunos podrían considerar como si fuera lo mismo que la primera, pero no, aquí hay un cambio que la hace diferente a la primera. Cronológicamente empieza igual, pero notamos los cambios cuando nos presentan un canto el cual es muy parecido al que ya conocíamos, pero con varios cambios. Un ejemplo de esto es que en la segunda dimensión, conocemos de la existencia de las islas aledañas al terreno de Kanto, las cuales podemos ver con un mapa y hasta viajar a ellas, mientras que en el primer universo, se desconoce de su existencia, mas esto no implica que no existan, pero sí que afirma que el rey de la otra dimensión no la visitó mientras jugamos. Otra cosa muy importante es que aquí se introdujo Omen, cuyos juegos ocurren cronológicamente al mismo tiempo que los de Kanto. Luego le siguen HG, SS, Diamante y Perla, ya que estos ocurren al mismo tiempo. Lo que hace diferente al Johto de la primera generación no es solo una cosa, sino varias, pero voy a proceder a explicar las cosas más obvias, las cuales son la existencia del frente batalla en Johto y que en dicha región, pero en esta dimensión, vemos que ciertos Pokémon de la segunda generación ahora pueden evolucionar. Luego le siguen Pokémon blanco y negro, en donde tenemos la pelea contra N, para que después vengan los juegos de Pokémon blanco 2 y negro 2, que son los 2 últimos juegos de esta dimensión. Todo cambia con la llegada de la sexta generación, presentándonos lo que sería la tercera dimensión, por así decirlo según la categorización de las dimensiones externas. Antes de hablar de Kanto, hay que posicionarnos mucho antes, alrededor de 3000 años en Kalos, con la historia del arma definitiva, un arma capaz de traer a la vida a alguien, pero a cambio, perdiendo la energía de muchas otras especies, haciendo que esto fuera un gran sacrificio. La luz que fue disparada por el arma definitiva irradió un meteorito, lo que dio origen a la megapiedras y por ende, la megaevolución. Como dije, esto dio origen a la tercera dimensión, por lo que, al igual que en otras dimensiones, el hecho de que en una región pasen las cosas diferentes no significa que las demás regiones que no se muestran en dicha dimensión dejen de existir. Hablemos de Kanto, y es que ya conocemos cómo es por lo visto en Pokémon los orígenes. Es muy parecido a lo que conocemos, solo que existe la mega evolución. Vamos a suponer que pasa lo mismo con Johto, porque de Oen ya sabemos al verlo en los remakes, hasta añadieron formas primigenias para los 2 legendarios y un mega evolución para Rayquaza. No se sabe nada de Sinnoh ni Tesselia, pero de acuerdo a esta teoría, podemos suponer que también existe la mega evolución y han de poseer ciertos cambios.
Le sigue Kalos, cuya historia ya sabemos y es donde el Team Flare intentó usar el arma definitiva después de 3000 años para crear un mundo nuevo, pero el plan terminó en un rotundo fracaso. Unos años más tarde, viene Pokémon Sol y Luna, el cual sucede en esta tercera dimensión al parecer, y con este juego termina la cronología de Pokémon, por ahora. Hay un hecho que sustenta la hipótesis y lo convierte en teoría, y es algo que aparece en los remakes de OEN, Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alpha. Todo esto se origina de un solo diálogo, una palabras de Tristana, y es que, imaginen un mundo exactamente igual a ese, pero en donde no exista la mega evolución. El objetivo era enviar el meteorito a otra dimensión, pero eso les daría igual, pero al final, se dieron cuenta que lo que iban a hacer estaba mal. ¿Qué pasaría si en una dimensión alterna, uno en muy parecido al nuestro, donde las personas conviven de una forma muy parecida a la nuestra, cae un meteorito de la nada? En efecto, estarían destruyendo una dimensión que no tendría la culpa de absolutamente nada. Esta ideología de Tristana puesta intencionalmente por Game Freak es la generadora de todo esto, ya que, aunque dentro del juego parezca una hipótesis, el hecho de que los creadores del juego pongan ese diálogo intencionalmente hace que nos pongamos a teorizar sobre que si esto va a seguir siendo una teoría o sea confirmado en un futuro juego de Pokémon para ser un hecho. ¿Por qué les digo dimensiones y no universos? Pues, aunque la teoría de las cuerdas deja en claro que estos mundos alternos puedan existir en otros universos o ser en sí otros universos, en los juegos de Pokémon al momento de referirse en esto dicen dimensiones, así que lo expreso como tal. Las dimensiones pueden estar en un universo o fuera del mismo, por lo que también podemos hacer una hipótesis de lo siguiente. Existen tanto los juegos de Pokémon ubicados en dimensiones diferentes, que es de lo que ya he hablado, mientras que también están las diversas ediciones de los juegos. Si no saben a lo que me refiero o para evitar futuras confusiones, me refiero a que cada juego de Pokémon tiene más de una edición, un ejemplo de ello es que exista Rojo Fuego y Verde Hoja, o para poner otro ejemplo, Diamante y Perla. Si yo tuviera que ubicarlos seguiría siendo una hipótesis, ya que no tengo nada para intentar validar ese hecho, por lo que puedo exponer que las tres dimensiones explicadas anteriormente ocurren en universos diferentes, pero queda a la libre discusión si las ediciones son dimensiones espejos o serían líneas del tiempo alternas, pero personalmente, me voy por la primera. Hay algo más que quiero agregar, y es que hay físicos que tienen la creencia de que el cielo y el infierno están en otras dimensiones y que por ello, no podemos acceder así como así a estos lugares. Esto me ha recordado al mundo distorsión en donde habita Giratina, ya que, se encuentra en un lugar fuera de lo ordinario o mejor dicho, ese lugar como tal es extraordinario. Así como el mundo distorsión es una dimensión, lo mismo pasa con el lugar de donde vienen los Unous, por poner un ejemplo, porque son muchas las dimensiones que nos han mostrado hasta ahora como para quedarnos cortos al momento de pensar en la diversidad del universo Pokémon. En fin amigos de Super Crack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.